Hola, ¿qué tal? Hola a todos. En España son las 4 de la tarde, según desde donde os conectéis, mañanas, mediodías, etcétera. O sea que bienvenidos a todos. Soy Meritxell, la responsable de marketing de Raona, y hoy vengo muy bien acompañada, como podéis ver. Vamos a dar estos 2 minutitos para que se vayan conectando, pero hoy vengo acompañada aquí de todos los mineros y todos los agentes en inteligencia artificial que nos han ayudado, entre otras cosas, a coordinar por lo menos este webinar. Los veis que mientras nosotros estamos haciendo este webinar, ellos siguen trabajando. O sea que son muy disciplinados. ¿Con quién contamos hoy? Hoy contamos con nuestro champion en inteligencia artificial, David José García. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, hola, ¿qué tal, Mary? Muy bien. Y vamos a hablar de, David, ¿de qué nos vas a hablar? Nos vas a hablar de inteligencia artificial. David es experto en agentes, en lo que es la consultoría y la creación de agentes, en este caso, por ejemplo, en el caso mío, en el caso corporativo. Sobre todo nos va a hablar de equipos híbridos y la fuerza laboral de equipos en un organigrama híbrido, tanto de personas como de agentes. Nos va a hablar de esto, que además es tendencia corporativa y nos vas a, por lo menos, a explicar cómo lo hacéis y cómo lo planteáis. David es experto no solo en áreas de inteligencia artificial, sino también en conocimiento de las corporaciones y todo el tema de las necesidades de cada una de las áreas de negocio. Hoy hablamos de Hybrid Workforce con inteligencia artificial cuando los agentes trabajan contigo. Y este es el ejemplo, ¿no?, que yo tengo aquí, o Elena y yo tenemos aquí los agentes, en este caso, que trabajan en nuestro departamento de marketing. Contamos también con Elena, que está para resolver preguntas y cualquier duda. Vamos a organizar la reunión primero, o el webinar primero habla David con su contenido. Cualquier pregunta o cualquier tema que queráis comentar lo vamos poniendo por aquí por el chat y lo dejamos al final de la sesión. O sea que yo y mis agentes nos desconectamos, damos el paso a David y el stage es tuyo, David. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Me confirmáis que veis la pantalla? Un momentito, voy a compartir ahora. ¿Sí? Genial, pues gracias por la introducción. Como decía Mary, aquí en Raona, pues, ¿quién mejor que nosotros, ¿no?, para hablar de agentes? Al final tenemos más de 20 años de historia con la tecnología. Empezamos hace más de 5 años con la IA, pero es verdad que hasta que no ha llegado a LinkedIn, ¿no?, ya ha llegado un poco el clickbait, la gente no la ha visto, vamos a decirlo así. Bueno, primero daros las gracias por estar aquí a todos. Como ha dicho Meryl, al final contento de contestaros vuestras preguntas. Hoy os quiero contar esta historia, ¿no?, de cómo en Raona, una historia muy concreta, vamos a intentar ser lo más rápido posible, pero realmente aportando valor. Y como ha dicho Mary, aquí en Raona le llamamos Hybrid Workforce, ¿no?, que sería como un equipo híbrido entre humanos y agentes. Eh, la idea de hoy es muy clara, ¿vale? Cuando un agente está dentro de tu organigrama, no es que cambie la tecnología de por sí, ¿sí? Eso diríamos que cada vez es más rápido tecnológicamente, sino que es la forma, y aquí es donde vemos los retos, es la forma de organizar el trabajo, ¿no? Cambia la organización del trabajo y cambia cómo trabajamos, ¿no? Y por eso cuesta tanto decir, oye, yo veo que todo el mundo habla de agentes, pero no veo el impacto real en la empresa, ¿no? Entonces, en los próximos 20-25 minutos, intentaré que sea muy ágil, ¿vale?, con ejemplos y algunas partes un poquito más dinámica, enseñaros qué es un agente, por qué importa la integración de agentes dentro de la empresa, casos reales, específicamente 3, y cómo se aterriza esto, ¿sí? Y sobre todo, desde Raona siempre lo que hacemos es no solo es aterrizarlo, sino que tenga un control, ¿no?, que tenga una gobernanza y tenga una seguridad. Nosotros le llamamos Mineirón, lo digo por si se me escapa un poco, y desde marketing, al principio me parecía que, y esto lo hablaba con Mary, me parecía como hacia afuera a lo mejor no significa nada, ¿no? Entonces yo empecé a pensar,
realmente, gracias a que le hemos puesto unos nombres a nuestros agentes, ¿no? Por ejemplo, en finanzas se llaman Minairons y le han puesto los de finanzas su propio nombre también, que es Yana, ya no los ves tanto como una tecnología, sino como que realmente le ves como parte del equipo, ¿no? Es decir, oye, hoy Yana ha hecho esto, ¿no? Entonces, en lugar de decir el agente ha hecho esto, de alguna manera estamos personalizando a nuestros agentes. Lo digo por si se me escapa alguna vez, que en lugar de decir agente, digo Mineiro, ¿vale? Entonces, empecemos por algo evidente, ¿sí? Pero que nos ayudará a situarnos, ¿no? Sabemos que el trabajo está cambiando, 100%. La IA ha pasado muy rápido de ser una novedad totalmente cotidiana, todo el mundo utilizando los típicos chats, ¿no? De ChatGPT, etcétera. Pero ahora ya no solo responde preguntas, sino que empieza a ejecutar, ¿sí? Y cuando lo hacemos bien, empieza a ejecutar partes concretas del trabajo, ¿no? Y aquí viene el matiz, ¿no? El valor real no es cuando la IA, cada uno de nuestros trabajadores, la utiliza de forma independiente, sino que aparece este impacto cuando se trabaja con una persona, un equipo y la propia IA, ¿no? Y estos agentes. Entonces, es esto exactamente, ¿eh? Esto es lo que llamamos en Raona el Hybrid Workforce, un equipo que contacta, ¿no? Y conviven personas y agentes y que cada uno aporta lo mejor, ¿no? De cada uno. Antes de seguir, ¿no? Porque al final, y esto pasa en Raona aún, segurísimo os pasa en vuestras empresas, y es, no todo el mundo entiende lo mismo cuando hablamos de agentes o chatbots, etcétera, ¿no? Entonces, tres palabras. Yo estas tres palabras le diría que son tres niveles diferentes, ¿sí? Que se utilizan como sinónimos, pero realmente no lo son. En el caso de los chatbots, ¿sí? Me imagino que es lo que más utilizamos, es tan fácil como preguntarle, nos responde a estas preguntas y es perfecto para resolver dudas. Nosotros utilizamos todo, ¿no? No solo vamos a utilizar agentes, sino que vamos a utilizar también los chatbots, por supuesto. Cada uno tiene su propia utilidad y cada uno se utiliza en diferentes momentos, ¿sí? En el caso de un copilot, ¿sí? Que este copilot, pues hay varios en el mercado. En Raona, al ser partners de Microsoft, pues tenemos el Copilot Studio, por ejemplo, pero podría ser Claude o podría ser ChatGPT, en el cual tiene estas habilidades, ¿sí? En el cual que te ayuda mientras trabajas, ¿sí? Por ejemplo, te sugiere, ¿no? Mientras escribes, te completa códigos si eres desarrollador, o te genera una respuesta para copy, para SEO, etcétera, ¿no? Es decir, de chatbot que solo preguntas y te responde, a un copilot que lo que hace es cotrabajar contigo, ¿no? Es un compañero más al lado. El agente, diríamos que es el siguiente nivel. Este siguiente nivel dado que el agente no tiene una tarea específica, sino lo que tiene es un objetivo, ¿sí? Es decir, a través de un contexto y un objetivo, lo que hace es ejecutar, pero aún mejor, proponer acciones dentro de, por supuesto, unos límites el resto del equipo, ¿vale? Entonces, hay que tener muy claro esta diferencia, ¿vale? La diferencia entre tener una herramienta que te contesta, herramienta que te asiste y una herramienta que trabaja para ti o contigo, ¿sí? Hoy, principalmente, estos 20 minutos que quedan, vamos a hablar principalmente de agentes, ¿sí? Pero, de nuevo, no son incompatibles, ¿sí? Son complementarios y depende el momento, se va a utilizar una, se va a utilizar a otra, ¿sí? Ahora, si tuviéramos que abrir un agente por la mitad, ¿no? Y abrirlo y diseccionarlo, ¿no? Un poco la anatomía del agente, encontraríamos que se basa principalmente en cinco piezas, ¿sí? Primero, a diferencia de un chat, el agente recibe un objetivo claro, ¿sí? Cuando hablas con un chat, le preguntas, te responde. En el caso de los agentes, tienes que darle un objetivo claro. Y él, automáticamente, como por definición, lo que va a hacer es justamente proponerte tareas. Es decir, tú no le envías la tarea, sino que le envías el objetivo y te propone tareas. ¿Cómo? Aquí están los siguientes cuatro pilares, ¿no? Necesitamos que haya un contexto, que tenga una base de conocimiento, unos datos, sobre todo relevantes,
los del equipo y los propios, ¿sí? Porque cada agente puede ser un agente que asista a un equipo entero o puede que asista a cada uno de nosotros. Puede ser el mismo agente personalizado, ¿sí? Tercero, ¿a qué acceso va a tener? ¿Cuáles van a ser los permisos que van a tener esta gente para acceder a qué herramientas? ¿Sí? ¿Va a acceder al Outlook? ¿Va a acceder a Hotspot? ¿Va a acceder a dónde? ¿Sí? Muy importante porque sin este acceso, la mitad de las tareas, por muy objetivo claro que tenga, no las podrá cumplir. ¿Sí? Cuarto, si sigue las reglas, también debería seguir los límites. Y es algo que justamente ayer había noticia de este agente ha borrado todas las líneas de código de una empresa. En 9 segundos, decían. O sea, muy, muy rápido, ¿no? Por tanto, hay que marcar no solo el contexto, tener los datos relevantes, sino que tienes que fijar estas reglas y limitarlas. Y, muy importante, el human in the loop, ¿no? Que se dice que es en qué momento va a entrar esta persona. ¿Sí? ¿En qué momento la gente va a escalar esta tarea a una persona que tendrá que decidir? Ejemplo fácil. Si la gente, que esto lo venden muy, muy bien, ¿no? En LinkedIn, que es, mi agente me contesta todos los correos. Pues yo eso no lo hago, ¿no? Y dentro de Rauna no se hace. ¿Por qué? Nosotros lo que hacemos es a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, nuestros agentes ya han revisado todos los correos y nos proponen en borradores cuál sería la propuesta, porque tiene unos límites, porque tiene un contexto, tiene unos datos, y nos prepara para que nosotros lo revisemos. Sería no muy profesional que dejarle contestar directamente, ¿no? Entonces, es muy importante en qué momento entra la persona y en qué momento entra la gente, ¿sí? Si una de esas 5 piezas falla, la gente puede funcionar, ¿sí? Pero es peligroso, muy, muy peligroso, ¿vale? Estas 5 juntas son lo que convierte a la IA generativa principalmente en aprovechable dentro de los equipos. Y, sobre todo, y esto es lo que nos tenemos que centrar mucho, cuando sea muy fácil crear agentes, cómo de gobernable, seguro y controlable van a ser estos agentes. Ahora, para vuestras empresas, para nuestra empresa, para las empresas en general, ¿qué nos importa? ¿Cuáles son los motivos realmente que decimos esto nos va a afectar en el trabajo? Bueno, nosotros llevamos muchísimos años haciendo automatizaciones. Los agentes, mucha parte de los agentes, hay automatizaciones. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es deducir el trabajo repetitivo, por supuesto. Ese trabajo que nadie quiere hacer, ¿sí? O que lleva muchísimas horas, ¿no? Y aporta poco valor. A la vez, acelera los tiempos de respuesta, ¿sí? Como acabo de decir el ejemplo del correo, ¿no? Es decir, si ya me preparas el borrador y solo tengo que corregir lo que haya que corregir, a lo mejor está perfecto porque ya he ido aprendiendo lo que yo corrijo en el día a día, lo que tarda en salir este correo, este informe, propuesta, lo que sea, esto es lo que nos ahorramos. Tercero, preparar mejor la información. Para mí, cuando digo mejor, digo con menos errores y que se entienda mejor. No todos hemos estudiado literatura o comunicación para saber cuál es la mejor manera, ¿no?, de que llegue a todo el público. Por tanto, toda aquella información generativa que va creando nuestra gente, la mayoría de veces estará mejor explicada que nosotros mismos, ¿no? Y mucho menos tiempo, etc. Y, por supuesto, ¿para qué queremos todo esto? Al final, liberar capacidad humana para tareas de mucho más valor, como decisión, estrategia, etc. ¿Vale? Fijaos que al final todo esto no es para sustituir a personas. En ningún momento he dicho, no, vamos a sustituir a una persona, sino que es mover a las personas hacia donde aportan más. Si en un equipo de finanzas tenemos a 4 personas, una en cada subdepartamento, en el cual tienen tareas muy repetitivas, y esto se puede automatizar y se pueden incorporar agentes para que dé aún más valor, esto va a liberar más tiempo, que le va a liberar al CFO para que pueda tener más tiempo de decidir, investigar, etc. ¿Sí? En una frase, ¿cómo me gusta definir este equipo híbrido, aumentado? Hay muchos nombres, ¿no? Aún no se ha decidido, es demasiado nuevo, ¿no? Todo esto.
Si Mary me para por el pasillo, ¿no? Y me dice, oye, explícame en 10 segundos qué es el Hybrid Workforce, ¿no? Yo le diría, pues mira, una persona real, marca el objetivo, el agente ejecuta esta parte de trabajo operativo y la persona valida, lo corrige, decide si está bien, si hay que añadir alguna cosa y se acaba. Si de alguna manera nos tenemos que llevar algo, ¿no? Elevator pitch, de alguna manera, no va a sustituir equipos, sino que va a ampliarlos, ¿vale? El hybrid workforce, los equipos ampliados, ¿vale? Eso es lo que os deberíais quedar de hoy, ¿no? De la parte más teórica, ¿vale? Ahora, os voy a enseñar y, bueno, la información, lógicamente, no es real, pero os voy a enseñar casos reales que dentro de Rahona estamos utilizando, ¿vale? Y a la vez os vamos a entrar más en la práctica de la diferencia entre un chatbot y un agente. Un copilot y un agente, perdón. Por ejemplo, marketing, ¿vale? Y esto, pues, Mary y Elena aquí, es el que trabajamos cada día. El equipo necesita, pues, lo típico, ¿no? Preparar campañas. Antes de cada campaña hay un trabajo, pues, de recopilación muy grande. Señales de mercado, insights, lo que ha funcionado, lo que no, notas, compartir información, muchas cosas, ¿no? De aquí, en el caso de Rahona, el agente lo que hace es reunir todo este trabajo que hay para preparar las campañas, resume las oportunidades actuales que hay en el mercado para proponer esta campaña y lo que hace es, directamente cuando se sientan a la mesa, ya están todos los mensajes preparados, todas las resumen de oportunidades para decidir qué hacer. Es decir, de nuevo, el humano decide el trabajo que ha hecho los agentes. ¿Y qué pasa aquí? Que el equipo llega a la mesa con todo el trabajo hecho. No todo, falta la estrategia, falta la decisión. Falta, al principio sobre todo, ajustar qué tono utilizar, qué historias contar, la parte más humana. Pero todo aquello que se puede automatizar, que se puede agentizar, para eso tenemos los agentes, ¿sí? Por lo tanto, el equipo empieza un paso más allá, ¿no? No empieza en toda la cadena, no empieza antes, sino que ya tiene este trabajo hecho, ellos trabajan en el paso siguiente. Y aquí esto es, bueno, lo que he dicho, es información falsa, vamos a decirlo así, pero es como actualmente el equipo de marketing trabaja con los tres conceptos que hemos visto antes: los chatbots, los copilots o coworks, también se llaman, y los agentes autónomos. ¿Qué haría Mary o Elena en este caso? Bueno, cuando quieren hablar con un chatbot, lo que hacen es, vale, pues dime, por ejemplo, los hashtags que funcionan mejor dentro de LinkedIn y para los bots que hay ahora de IA, ¿no? Y de agentes. Vale, pues, y esto es la información que en el ChatGPT o en cualquier otro chat os dan. Y esto me imagino que todos hemos tenido esta experiencia. Aquí pues, escribiríamos nuestra siguiente pregunta y nos irían dando texto generativo. ¿Qué es lo que el siguiente nivel? Lo que hemos dicho que es el copilot o cowork. Haría un paso más allá, en el cual lo que tenemos es que ya tiene el agente un pequeño contexto, ya le hemos integrado dentro de nuestro equipo, por lo tanto ya sabe cómo hablamos, ya sabe cuáles son nuestras tareas y lo que hace es darnos algo mucho más concreto, adaptado a lo que nosotros trabajamos. Aún así, que está mucho mejor porque ya nos conoce a nosotros, ya ha leído los meetings que hemos tenido antes, ya lee nuestro calendario, tiene muchísimo más contexto, es decir, es un chatbot que tiene contexto y nos conoce, pero aún así no está activado para que haga tareas. No le hemos marcado un objetivo, le seguimos preguntando, ¿no? ¿Cuál sería el caso del agente autónomo? En este caso, tendría, como hemos visto antes, los 5 pasos, los 5 pilares, en el cual tiene que tener los límites, tiene que saber la información de la marca, tiene que saber los objetivos, tiene que tener todos estos pilares
¿Para qué? Para que automáticamente, nosotros podríamos decir, pues cada día a las 8 de la mañana, cada 3 horas, cada vez que lo que sea, lo que haría es, cada vez que haya un post de alguien en LinkedIn importante, lo podemos ejecutar. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pensar esto como casi una automatización realmente. ¿Qué es lo que haría por detrás? Una automatización inteligente, ¿sí? ¿Qué es lo que haría por detrás? Bueno, cuando ya le hemos dicho, pues tienes un objetivo que es escanear a competidores, mirar métricas de LinkedIn en Hotspot de los últimos días, etcétera. Dibuja, escribe, genera los posts de LinkedIn. Valida que coincide con nuestra marca. Todos estos pasos al final no son tareas, sino que son objetivos. Cuando todo ello se junta dentro de un agente, lo que hace este agente es paso a paso, generando y escaneando. Imaginaos, escanear, generar, ¿qué más? Validar, guardar. Todo esto nos los va generando automáticamente para cuando, hemos dicho antes, cuando lleguemos encima de la mesa ya lo tengamos todo hecho. ¿Sí? En el caso de finanzas, en este caso, antes he explicado que en el departamento de finanzas ya tienen sus agentes, que le han asignado un nombre también para que parezca que es una persona más del equipo. Y en nuestro caso lo que hace es comparar la previsión, ¿no? De las cuentas con la previsión real. Entonces, lo que hace es detectar las desviaciones, proponer unas hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? ¿No? De alguna manera, lo que hace es, se sienta a analizar, se empieza buscando dónde mirar, empieza diciendo qué hacer, pero el equipo, cuando se sienta sobre la mesa, en el cierre mes, por ejemplo, es llegar a tiempo porque la gente ya te está analizando en vivo la situación. Por ejemplo, esto es una simulación de lo que hacemos en el equipo de finanzas. Imaginaos que tenemos el P&L, ¿no? Está real con el previsión, tenemos márgenes brutos, tenemos una situación que podría ser Business Central, podría ser cualquier otro ERP, en el cual necesitamos saber cuáles van a ser los siguientes pasos. A lo mejor, actualmente, o sea, a lo mejor se tardan 2 o 3 horas semanales o 2 o 3 días mensualmente en analizar la situación financiera de la empresa. Oye, nosotros tenemos un agente que lo que hace es, en todo momento, cuando sea necesario, se conecta con el ERP, calcula los umbrales, empieza a comparar qué es lo que está pasando para enseñarnos cuál es la situación actual de financiera de la empresa. Se conecta con todas las herramientas, tiene un objetivo y nos va a ir avisando, nos va a alertar de cosas que no cuadren, por ejemplo. ¿Sí? Al final, como estáis viendo, tanto de marketing como de finanzas, estamos creando agentes que no hacen solo una cosa o tienen un caso de uso, sino que tienen varios casos de uso por detrás. ¿Sí? Y están centrados mucho en managers, en COO, C-levels, etc. ¿Sí? Y el último caso de uso que quería mostraros hoy es bastante diferente, ¿vale? Es un reto totalmente distinto, ¿vale? Porque al final quiero poner sobre la mesa que tanto si es un manager como un product manager o dirección, operations, el problema es lo contrario, ¿no? En el caso de marketing y finanzas, pues a veces lo que no sabes es, ¿no? Tienes que generar report, tienes que generar contenido, tienes que generar... En el caso de dirección, de management, nos sobran datos prácticamente, ¿no? Tenemos demasiados datos, ¿no? Tenemos muchas reuniones, tenemos muchos mensajes, tenemos muchas tareas, muchos emails. Lo que hacemos con el agente es al revés. En lugar de generar, lo que hace es convertirnos en claridad. Es decir, nos quita todo el ruido de todo lo que nos quita en el día a día y nos lo pone todo de una manera que, de una manera mucho más clara hacia dónde tenemos que ir, sin tener que estar detrás de reuniones, mensajes, etc. ¿No? Entonces, pasamos de bloqueos existentes
prioridades, riesgos, etcétera, a principalmente preparar síntesis semanales. ¿Sí? Es decir, cada semana podemos tener el resumen, las prioridades, las decisiones a tomar de todo nuestro equipo. ¿Sí? Entonces, el cambio es que la coordinación mejora, ¿sí? Esto es importante, sin perder el control del equipo. Es decir, mejoramos la coordinación sin perder el control. ¿Vale? Aquí tengo otro ejemplo, que es, imaginaos, ¿sí? No sé si esto os va a... Las herramientas, no sé si son exactamente las que utilizamos todos, pero imaginaos que, pues, si todos utilizamos, ¿no? Tickets en Jira o en otra aplicación, en Asana, o tenemos los emails, tenemos Slack o tenemos Teams, etcétera. Lo que nuestros agentes hacen para el equipo de management, ¿no? El C-Levels, es tomar toda esta información para los agentes diariamente. Lo que hacen es leo de aquí, evalúo riesgo, analizo carga, redacto briefing. Y nuestros managers lo que hacen es directamente tener un screenshot, ¿no? Un snapshot de lo que está pasando. ¿Quién está haciendo qué? ¿En qué iniciativa? ¿En qué estado está? ¿Ha reportado o no ha reportado? Todo esto. Esto es lo que hacen nuestros agentes dentro de los equipos de management, los que están en C-Levels, principalmente. ¿Vale? Entonces, espero que con estos 3 casos, ¿sí? Os haya convencido, espero. Ahora, a la pregunta práctica, ¿no? ¿Cómo se aterriza todo esto en la práctica? ¿Cómo es el día a día? Hemos visto cuáles son los pilares para crear los agentes, pero ¿qué necesitamos para que en el día a día esto funcione? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros internamente y de cara a nuestros clientes? Nosotros recomendamos empezar con algo pequeño. Pequeño, repetitivo y de bajo riesgo, ¿vale? Lo que llamamos quick wins, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto es a largo plazo. Esto no es hago 2 agentes y ya está, ¿no? O hago un agente o hago 100 agentes. Es algo que va a ir iterando, va a ir mejorando y nosotros tenemos que empezar con algo. Empezamos con aquello que sea más necesario, este quick win. Si el primer agente que queréis crear o habéis creado ya os toca el cierre contable de finanza, mal vamos, ¿vale? Entonces, primero, ¿no? Definir un objetivo, como hemos visto antes, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado, el output esperado? Al final es una frase, ¿sí? Es un objetivo, un parágrafo, en el cual hay que ponerlo sobre papel. Lo más difícil es tener claro cuáles son estos objetivos y cuál es el resultado esperado. Esto es lo que va a ir iterando después, ¿sí? Pero hay que empezar por aquí. Después, tenemos que delimitar los datos, ¿sí? Es decir, si estáis en el entorno Microsoft y tenéis Database o tenéis SharePoint o algo así, está claro que podemos acceder directamente, y eso es lo bueno de Microsoft, que podemos acceder a toda la información, que ya el agente puede acceder a toda esta información que ya tenéis, ya os conoce, ¿sí? ¿Qué herramientas se puede conectar y a qué no? ¿Vale? Entonces tenemos que delimitar accesos y generación. Y, importantísimo, de nuevo, human in the loop, ¿vale? ¿Quién va a hacer qué? ¿Vale? Desde el primer día, ¿vale? Revisión humana, lo que hemos dicho antes. Mejor crear un borrador que enviar un mail, ¿no? Pues si tenemos esto como ejemplo, a partir de aquí podemos decir siempre vale, hasta aquí el agente, que es la parte más automatizable, que es la parte de menos valor. Aquí entramos nosotros, validamos y que siga la gente. ¿No? Y probablemente lo más importante y lo que vemos que hay más gap, ¿sí? Hay más diferencia, es lo que no se suele hacer, y es la medición, ¿no? El medir el tiempo, la calidad, la adopción y el ROI de estos agentes, ¿no? Tenemos que saber quién lo ha creado, quién tiene capacidad de utilizarlo, se está utilizando, no se está utilizando, ¿por qué? Claro, esta parte de gobernabilidad, ¿no? Que es la medición. Sin las métricas, ¿cómo podemos saber si realmente nos está dando un retorno, ¿no? Por lo tanto, estos 5 puntos, si se hacen bien, son la diferencia. Al final lo que hemos visto es de empezar un piloto que realmente escala a clientes que vienen ya, que han creado un piloto ellos mismos o con otros proveedores. La diferencia es esta, es
que no se cumplen con esta base de 5 puntos, ¿vale? Y os dejo aquí una quote de un report de la MIT, en el cual dice esto, ¿no? El 40% de las organizaciones afirma haber desplegado herramientas de IA, pero solo el 5% ha conseguido integrarlas en sus flujos de trabajo y escalarlas. El 5%, ¿no? Entonces, es un poco triste, ¿no? Porque al final se invierte en crear estos pilotos, pero si no se hace bien, acaban en pilotos y ya está. Ya acabando, he insistido en otras diapositivas en el tema de la gobernanza. Al menos, desde el primer día, una mínima gobernanza sería lo necesario, ¿sí? No hace falta montar, ¿no?, un comité de 30 personas en el cual, venga, vamos a ver cómo vamos a gobernar esto, sino que lo que hace falta es, bueno, pues al menos que esta gente tenga un owner, ¿no?, en el cual controle, le limite, que sea suyo, vamos a decirlo así. A partir de aquí, darle unos criterios de calidad, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cumplir, qué reglas tiene que tener por detrás, ¿no? Y, como hemos dicho antes, cuándo y cómo escala a un humano, ¿vale? No nos podemos olvidar de esto, ¿vale? No pensemos que me lo hace todo y ya está, ¿vale? Esto es más un clickbait. A partir de aquí, gobernanza mínima viable, le vamos a decir como un MVP, ¿no? Un MVP pero de gobernanza. Tiene que ser clarísima y, de nuevo, sin esto la IA en la empresa sería una parte del 95% que no escala, ¿no? Este agente. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, ya os hemos dado los casos de uso primero, pero si tuviésemos que explicar cómo lo hacemos, nosotros lo aterrizamos con un enfoque muy, muy práctico, ¿sí? Al final nos centramos en práctica y gobernabilidad, ¿sí? No por hype de sí, te lo hace todo, ¿no? Entonces, la mayoría de veces es, y os lo preguntaré al final, ¿no? Oye, ¿tenéis casos de uso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a través de los casos de uso, ¿sí? Combinamos lo que hemos dicho antes, chatbots, con copilots, con agentes, con automatizaciones de Power Automate sobre todo. Y con todo esto vemos dónde van los agentes, ¿sí? Hemos aprendido desde un uso interno, ¿vale? Al final, como os acabamos de demostrar. Hacemos pruebas, lo securizamos y a partir de aquí lo escalamos, ¿vale? Y algo que nos están preguntando últimamente, porque al final se vende mucho, ¿no? Se vende muy bien no, pero es que yo utilizo OpenAI, ¿no?, con ChatGPT, o utilizamos Claude, ¿no?, de Anthropic, o utilizamos Copilot de Microsoft. Nosotros somos bastante agnósticos, y es verdad que somos proveedores de Microsoft, y si ya has trabajado con Microsoft y todo tu entorno es de Microsoft, estamos muy, muy cómodos con ello, pero también hemos hecho y estamos haciendo con otros proveedores, dependiendo del escenario, donde aporte más valor. Si el valor que aporta más es un proveedor específico, vamos hacia allí. Pero realmente eso es algo que creo que es un problema de ahora. En el futuro prácticamente nos dará igual cuál es el proveedor, porque, por ejemplo, con Microsoft, por detrás se utiliza tanto OpenAI como Anthropic. Por lo tanto, no hay tanta diferencia, ¿no? Nada, en resumen, como he dicho al principio, nosotros lo que hacemos es traer un criterio, ¿no? No solo la tecnología, que para eso somos expertos, sino que ayudamos en el paso a paso. Y bueno, os he dicho antes que nos tenemos que quedar con una idea final. Espero que al menos la diferencia entre chatbot, copilot y agente nos haya quedado claro. Ha habido otros puntos también interesantes que espero que os haya aportado, también los ejemplos. Y nada más, por mi parte. Gracias por haber venido, aguantado aquí durante 30 minutos No, y no, para espero nada. vuestras preguntas. David, oye, genial. Yo creo que has definido muy bien todo el trabajo que hemos hecho en áreas, en mi caso, en áreas de marketing y sobre todo también lo que son los insights y los resultados, ¿no? Que no solo es automatización, sino que luego también
es ver estos resultados y poder marcar estrategias, ¿no? Son ayudas para nosotros. Tenemos preguntas. Sí. Creo que teníamos una pregunta por aquí. Ay, Elena, ¿la tienes tú por ahí en pantalla? Sí. Pensar que yo estoy en este webinar y de mientras mis Mineirons, que no has comentado que los Mineirons vienen de la, digamos, Cierto. de la parte de fábula catalana, porque son pequeños duendes que son muy disciplinados, les dices hacen exactamente lo que tú les dices y trabajan cuando nadie lo ve, que creo que es la gran definición de un agente, ¿ah? Pues Oscar nos comparte la pregunta y nos comenta si nos puedes mostrar el workflow de los tools que están usando en estas automatizaciones, David. Los workflows de los tools que estamos utilizando en estas automatizaciones. Sí, de las tools, sí. ¿En qué caso de uso? Creo que saltó Oscar. quizá en el de marketing, ¿ah? ¿Puede Exacto. ser? Sí. Vale. O El de los marketing. explicas. Igual es algo, pero si no, nos los explicas. Claro, en el caso de marketing, bueno, el workflow al final es lo que hemos comentado, ¿eh? Primero, tenemos que hay un contexto. Aparte de aquí podríamos entrar en temas más técnicos con memorias, base de conocimiento, etcétera. Pero bueno, tenemos estos objetivos de alguna manera. Y lo que hacemos es tener también algo más técnico que no hemos entrado hoy, pero tenemos nuestras habilidades, nuestros skills, nuestros plugins por detrás, que lo que hacen es conectarlo con las herramientas que utilizamos en marketing, ¿no? Por ejemplo, principalmente Hotspot y otras herramientas que no son tan fáciles conectables, ¿no? Que eso sí que son más ad hoc, que sería el conectar MCPs, ¿no? Algo también un poquito más técnico, con las redes sociales, principalmente. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, como el que acabamos de ver aquí, ¿no? Oye, lo que queremos es tener un brief antes de preparar un webinar, que es toda la información que necesitamos. ¿Sí? Aquí Mary lo conoce mejor que yo, ¿eh? Aquí podías ir tú paso a paso, pero el workflow no deja de ser lo que hemos hablado, ¿eh? Objetivo, conectamos las herramientas, aquí automatizamos lo que hay que automatizar, seteamos tiempos, lo que haya que hacer. En este caso, como no es algo que sea recurrente, vamos a decirlo así, es el equipo que tiene que activar este agente y a partir de aquí el agente hace el trabajo que hemos visto en pantalla y de este trabajo es donde saca la información para poder preparar todo el webinar. No sé si Mary quieres aportar alguna cosa, No, que eres tú al final de totalmente. aquel día O a sea, día. al final es entrar en profesionalizar automatizaciones y luego, pues nosotros como equipo nos centramos más, pues no en enlazar todas estas comunicaciones, que en áreas de marketing tenemos muchos canales y muchas personas implicadas, sino que lo que se ocupa es este agente que lo hace muy bien, es muy profesional. Y nosotros vamos validando de lo que está comunicando y que sea correcto. Pero es un muy buen ayudante. O sea que sí, sí, ha aprendido mucho de nosotros y ahora ya lo tenemos full dentro del organigrama. O sea que funciona No, súper pero es bien. algo que va evolucionando también, ¿no? Porque Sí, la empresa va evolucionando, no solo visualmente, sino el propio tono de la empresa, hacia dónde vamos. Claro, es algo que no se hace una vez y ya está, sino que con los propios inputs del equipo va aprendiendo, ¿no? De sí, ahí sí. que tenga la base de conocimiento, que tenga la memoria, etc. Lo hemos fichado y seguirá entre nosotros en el organigrama. O sea que seguro, la gente de webinars, la verdad que funciona muy bien. ¿Eh que sí, La verdad Elena? que sí. Nos va muy bien. Venga, ¿tenemos alguna pregunta más para David? Escribiendo. Sí. Ok, un momento. Vamos a ver. Óscar Ismael, lo tenemos por aquí escribiendo. Yo creo que, David, muy interesante ver casos de uso, ¿ah? Sí. Actualmente hablamos todos de agentes, pero creo que es muy interesante ver cómo se baja y cómo se están implantando, no solo desde un punto conceptual, sino que bajarlo técnicamente, y además nos lo has mostrado técnicamente y consultivamente también cómo están aportando valor, en el día a día. Al final, claro, esto es como, de alguna manera, hablar de para qué sirve Internet, ¿no? O sea, al final Exacto.
comunicación, ¿no? Pero los casos de uso, ¿qué son? Son infinitos, ¿no? No, Sí. no podemos decir, pues mira, se puede hacer un chat, ¿no? Claro, con los agentes, al final, cada agente hace una tarea, de esa tarea viene de un objetivo, puede tener miles de tareas, puede tener un objetivo con miles de tareas. Es decir, es muy difícil decir, pues esta gente hace una cosa. Bueno, hemos enseñado 3, ¿no? Pero hablar de la IA o de los agentes como ¿para qué sirve? Habría que bajar mucho vale, vamos a estudiar 30 casos de uso, y de estos 30 casos de uso van a salir 5 agentes, por ejemplo. Importante esto, que creo que se me ha olvidado decirlo, pero es una de las cosas que hemos aprendido durante este último año, que es, antes un caso de uso sí que se convertía en una automatización, ahora un caso de uso no es un agente. Un agente hace varios casos de uso la mayoría de veces, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el ratio es que cada agente hace 3 o 4 casos de uso, de media. Mira, David, Óscar Ismael Moncayo nos dice, ¿tienes un porcentaje de cuánto subió su consumo de tokens después de las automatizaciones? Esta es una buena. Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Sí. Y no solo eso, sino, y veremos en los próximos meses también, porque, bueno, al final los proveedores, ¿no? Están en una guerra, vamos a decirlo así, en el cual están subvencionando mucho estas herramientas. Es verdad que con los agentes gastan mucho token. ¿Qué quiere decir esto? Para simplificar, cada vez que tú le escribes en un chatbot una pregunta y te responde en una simple respuesta, vamos a ir aquí al chat, se cuentan prácticamente las palabras, las letras, cuentan como créditos, vamos a decirlo así, ¿vale? Para no decir tokens, vamos a decir créditos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es una pregunta-respuesta, pues vamos a decir que el nivel de gasto de créditos es bajo, ¿sí? A no ser que le pidas crear un report de 80 páginas. Pues claro, cuanto más larga es la respuesta, pues más crédito estás gastando. ¿Qué pasa con copilots y agentes? Lo que pasa es que al tener más tareas, las va juntando, ¿sí? Y se van agregando. Y como tiene que ir leyendo de la base de conocimiento y de su propia memoria, lo que hace es que este gasto de créditos sea prácticamente exponencial. Y esto es problema de la prueba de tecnología, ¿sí? Después de los LLMs, me imagino que vendrán otra tecnología de inteligencia artificial que a lo mejor será mucho más óptima. Actualmente es la única manera. ¿Qué es lo que hacemos aquí nosotros? Justamente, como sabemos que esto es uno de los problemas, también los enfocamos. ¿Cómo? Hombre, pues cada día, si todo el equipo ha hablado con el agente y está guardando conocimiento, la próxima tarea la hará muy bien, pero gastará muchos créditos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues diariamente o semanalmente lo que hacemos es compactar ese conocimiento y esa memoria para que siga siendo igual de eficiente, resumiendo, ¿no?, todo lo que ha hecho, no tanto detalle, pero resumiendo, para que siga haciendo lo mismo con mayor calidad y gastando menos créditos. Pero esto ya no depende tanto de nosotros, ¿sí? Nosotros hacemos lo máximo, que es esto, compactar la memoria, el conocimiento, etc. La tecnología tiene este pequeño problema, ¿sí? Nosotros intentamos mejorar dentro del problema, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? David, además, al final de la sesión nos ibas a comentar, Bueno, sí, cierto. de mientras, ¿le va surgiendo Sí. alguna pregunta más? Cierto, bueno, a ver, al final el único clickbait, ¿no?, de hoy, que es bueno, me encantaría que con todos los que habéis venido hoy, si me queréis contactar por LinkedIn y enviarme directamente los casos de uso, yo de manera gratuita os enviaría lo que sería vuestro equipo de agentes hechos a medida. Ok. Tenéis aquí, Igualmente esto creo que, no sé si Elena, hoy o mañana enviaría un mail con toda esta información. O sea, no, tampoco era... Sí. Exacto. Elena, que supervisa a nuestro Mineiro de envío de comunicaciones, entonces lo que vais a recibir es, mañana vais a recibir un mail con esta sesión grabada. En el mismo mail os dejaremos un contacto para poder reservar.
un workshop a medida con David para poder ver algún case study en concreto. En cualquier caso, os hemos compartido también por aquí la landing de David de Champion con todo su contenido y también con su link de LinkedIn, por si queréis contactarle, hablar directamente con él, o si no, mañana lo tendréis en el mail. Tenemos otra pregunta de Oscar Ismael. ¿Están usando soluciones individuales para crear las automatizaciones o programas como N8N? Claro, en el caso de N8N, para empresas está bastante bien, pero limitado, ¿no? O sea, diríamos que hasta mediana empresa está bien, pero para gran empresa, para enterprise, no se suele utilizar, ¿no? Realmente nosotros utilizamos soluciones que ofrece Microsoft y Azure que hacen prácticamente lo mismo, ¿eh? Lo que sería una Power App, lo que serían Logic App. Es interesante utilizarlas, sobre todo para empezar, me parece muy interesante para saber todo aquello que puede hacer un agente. Sí, soy bastante fan, lo he utilizado en el pasado. Creo que a lo mejor se han quedado un poquito atrás comparado con, podríamos decir, Cloud Code o Codex, ¿no? En el cual puedes hacer prácticamente lo mismo, incluso con lenguaje natural. Pero sí, si ya lo tienes, creo que bueno, es una solución para automatizar muy interesante que se pueden incluir agentes dentro. Ok, muy bien. Oye, David, llevamos, pues yo creo que vamos on time, o sea que muy bien. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos en nombre de Raona y en nombre, en este caso, de David. Gracias, Elena. Estamos en contacto, os enviamos mañana el contenido de esta sesión en vídeo y el contacto de David para este workshop para cada uno. Ok, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.